Buenas noches, estimada abogada Helen Hernández, catedrática de la materia de Teoría General de las Obligaciones. Mi nombre es Estefanía Basurto. A continuación voy a presentar nuestros integrantes. Como lo ve en esta presentación, vamos a hablar sobre el rol que cumplen las albaceas dentro de la sucesión. Los albaceas son las personas designadas por el testador con el fin de administrar, ejecutar su voluntad durante un proceso de sucesión. La importancia de nombrar al albacea radica en garantizar que los deseos del difunto se cumplan de manera justa y legal, asegurando una distribución adecuada de los bienes heredados. En definición, se puede decir que los albaceas actúan como representantes legales y son responsables de gestionar y proteger los activos de la herencia, pagar sus deudas y gastos pendientes y presentar las declaraciones fiscales correspondientes a la distribución de los bienes del heredero. Aparte, lo que se trata de los albaceas están tipificados y determinados en el Código Civil ecuatoriano. Los mismos que vamos a detallar a continuación. El artículo 1293 indica que los ejecutores testamentarios o albaceas son aquellos a quienes el testador da el encargo de hacer o ejecutar sus disposiciones. El artículo 1294 indica que no habiendo el testador nombrado al albacea, o faltando el nombrado, el encargado de hacer y ejecutar dichas disposiciones es el testador, le pertenece a sus herederos. El artículo 1295 de este código indica que un albacea no puede ser un menor. Esto en concordancia con los artículos 518 y 519 de este Código Orgánico Legal. El artículo 1296 indica que la incapacidad superviniente pone fin al albaceazgo. El artículo 1297 nos indica que el juez, a instancia de cualquiera de los interesados en la sucesión, señalará un plazo razonable, dentro del cual comparezca el albacea a ejercer su cargo, a excusarse de servirlo, y podrá también el juez, en caso de ser necesario, ampliar por una sola vez dicho plazo. Si el albacea estuviera en mora de comparecer, caducará por consiguiente su nombramiento. El artículo 1298 de este código nos indica que el albacea nombrado puede rechazar también libremente dicho encargo. El artículo 1300 indica que el albaceazgo no es transmisible a los herederos del albacea. También se puede decir como artículo relevante el artículo 1301 que el albaceazgo es indelegable, a menos que el testador haya concedido expresamente la facultad de delegarlo. A continuación, mi compañera seguirá con la parte correspondiente. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es María Eugenia Aray y yo voy a hablar sobre las facultades del albacea. El albacea tiene tres facultades importantes, que es aceptar, rechazar y dimitir, las cuales desempeñan un papel crucial en el proceso de sucesión, actuando como intermediarios entre los herederos y el proceso legal, asegurando una administración eficiente y justa de la herencia y resolviendo cualquier disputa o conflicto que puede surgir. Su control contribuye a proteger los derechos de los herederos y preservar el legado del fallecido, de acuerdo a su voluntad. Su relación con los herederos implica brindar asesoramiento, mantener una comunicación clara y transparente, y veces, garantizando que se cumplan las disposiciones testamentarias de manera adecuada. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Saludos, estimada catedrática. Mi nombre es José Alvarado. Luego de haber puesto en conocimiento las facultades del albacea, vamos a indicar las atribuciones que tienen estos representantes legales. Entre ellas tenemos asegurar los bienes de la herencia, administrar los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo, administrar el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias en el tiempo oportuno a todos los acreedores, administrar la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios, representar a la sucesión en todos los juicios que hubiere que promoverse en su nombre o en contra de ella, y los que la misma ley imponga, garantizar el importe de la venta de los bienes raíces en el último año,
y por los réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo, por el valor de los bienes inmuebles. El testador puede liberar al albacea de la obligación de garantizar su manejo, pero los herederos testamentarios o legítimos tienen derecho a dispensar al albacea del cumplimiento de la obligación. El albacea, antes de hacer el inventario, no permitirá la extracción de ninguna cosa, a menos que se estipule en el testamento o registro público o por los libros de la casa, en el caso de que hayan sido comerciantes. Hasta aquí mi intervención. Saludos cordiales, estimada docente. Le saluda Marco Medina. Y continuando con este tema del albacea, pues vamos a hablar del nombramiento del albacea. El nombramiento del albacea, pues, puede realizarse a través de un testamento o por medio de la ley, en caso de que no haya un testamento válido. En un testamento, el fallecido tiene la facultad de designar a una o varias personas como albaceas, indicando nombre y otorgándole los poderes necesarios. Es esencial que la elección del albacea sea cuidadosa y se considere una persona de confianza y competente para asumir las responsabilidades requeridas. Rendición de cuentas del albacea. La rendición de cuentas, pues, es la obligación de quien la contrae, quien ha realizado actos, estos sean de administración o de gestión, por cuenta o en interés de un tercero, y en cuya virtud debe indicar el detalle circunstanciado y documentado acerca de las operaciones realizadas, estableciendo eventualmente el saldo deudor o acreedor resultante en contra o a favor del administrador o gestor. Entonces, en el caso de la albacea se determina que, una vez cumplidos los encargos hechos, éste tendrá la obligación de rendir cuentas ante el juez para que a su vez sean examinadas por los herederos, legatarios, acreedores de esta obligación. El testador no puede exonerarle o relevarle. Examinadas y aprobadas las cuentas, estas conducirán a establecer si existe un saldo en contra del administrador que deba entregarle la albacea, o en su defecto, si hay un saldo a favor que deba ser satisfecho por los herederos. En caso de existir inconformidad en el informe de rendición de cuentas de la albacea, hay motivo para entablar el respectivo juicio de cuentas. Hasta aquí mi intervención. Saludos cordiales, estimada catedrática. Mi nombre es Ronald Carriel Palma y en este momento, continuando con el tema del albaceazgo, voy a hablar de las causales para que pueda darse la terminación del albaceazgo o la terminación o extinción del cargo de albacea. Dentro de los estamentos legales, para que pueda existir o darse la terminación del cargo de albacea, estos pueden darse por múltiples motivos. Por ejemplo, por el término natural del cargo, es decir, una vez fenecido el plazo para el cual fue dispuesto, por la muerte de la persona que está desempeñando el cargo de albacea, por incapacidad legal declarada en forma por un juez, también por excusa que el juez califique como legítima en audiencia de los interesados o del Ministerio Público, por la revocación del nombramiento, que en este caso se da cuando es hecha por los herederos. La remoción puede tener lugar solo por sentencia pronunciada en el incidente respectivo promovido por las partes. También puede existir revocación de la albacea, que puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse a un sustituto de la albacea. También se puede hacer el inventario y liquidación de la herencia, el albacea definitivo dentro del término que fija el Código de Procedimientos Civiles debe promover la información de dicho inventario. Y por último, si el albacea no cumpliere con la obligación para la cual fue designado, que es otra de las causales para que pueda terminar el albaceazgo. Hasta allí mi intervención. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, compañero. Me presento, estimado docente. Mi nombre es José de la Cruz. Y como siguiente punto vamos a tener la administración y gestión de la herencia. Bueno, en este punto vemos que la administración y gestión de la herencia es una de las responsabilidades fundamentales del albacea, en las cuales se subdividen en tres principales funciones que estas tienen, tales cuales son las tareas, las obligaciones y los deberes. En el punto número 1 vemos que su labor incluye las tareas como la recopilación y la evaluación de todos los activos pertenecientes al patrimonio,
esto asegurando su protección y mantenimiento durante el proceso de la sucesión. Como siguiente punto vemos que la albacea también tiene la obligación de pagar las deudas y gastos pendientes que éste se ha dejado. También vemos que tiene que presentar las declaraciones fiscales correspondientes correspondientes y distribuir los bienes a los herederos de acuerdo con las disposiciones testamentarias. Como tercer y último punto, vemos que la albacea tiene el deber de administrar la herencia, esto de una manera eficiente, velando por los intereses de los herederos y asegurando una distribución justa y equitativa de los bienes puestos en herencia. Hasta aquí mi intervención. A continuación, mi compañero Javier. Estimado docente, muy buenas noches. Les saluda el estudiante Moyano Vaca Jairo René. A continuación vamos a hablar del albacea fiduciario. Son aquellos que se encargan de cumplir una última voluntad confidencial del prestador, la misma que debe ser lícita. Además, el albacea fiduciario se ve obligado a cumplir con ciertos requisitos para ejercer su cargo y ejecutar el cumplimiento de la misma. Como segundo punto, vamos a ver las obligaciones del albacea fiduciario. Que son rendir caución. Buenas noches, estimada docente. Mi nombre es Graciela Isbeseyeri. En este caso, yo voy a hablar de los requisitos generales para que surta efecto el albacea fiduciario. Para que surta efecto esta institución, es indispensable que concurran los siguientes requisitos. Primero, que se otorgue un testamento. Se trata de una situación estricta y exclusivamente testamentaria. Si no existe testamento, mal se puede hablar de un albacea fiduciario. Segundo, que el testador de modo expreso designe a la persona a quien ha de representar para cumplir sus secretos y a la cual confía esta grave responsabilidad. Tercero, determinación de la suma de dinero para el albacea. Que el testador determine la especie o suma de dinero que ha de entregarse al albacea especial para el cometido que se le confíe, requisito sin el cual no operaría la institución. Cuarto, que se destine para tal finalidad. Como máximo, la mitad de porción que el testador puede disponer libremente, que es variable, y no como lugar común generalizado, que limita a la cuarta parte del patrimonio sucesorio. En referencia a este requisito, mencionaremos que se puede presentar en tres casos. Primero, cuando el causante tiene descendientes y por consiguiente no puede disponer libremente sino de una cuarta parte de sus bienes. Segundo, cuando no tiene hijos ni descendientes en general, pero tiene el privilegio de que sus padres aún estén con vida, a los cuales se les debe con sobrado fundamento la mitad de legítimas y por lo tanto puede disponer libremente de la otra mitad de su patrimonio, pues la cuarta parte de libre disposición se agrega a la cuarta parte de mejoras, destinada tan solo a los descendientes. Y por último, cuando el causante no tiene ni descendientes ni padres, caso único en el cual se puede disponer libremente de todos los bienes, desde luego que por carecer de legitimarios. A la mitad señalada en el caso procedente se suma la mitad de legítimas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches, les saluda Manuel Alfredo Aristega Angulo, estudiante de la carrera de Derecho. Continuaremos con el tema de los requisitos generales para el albacea fiduciario. Como último requisito tenemos que los bienes se inviertan en uno o más objetos lícitos. Pues como sabemos, el albacea fiduciario es el que administra todos los bienes de la persona que ha elaborado el testamento. Y recordemos que también queda, según este requisito, dice y cita Andrés Bello, es que este principio en la práctica es válido para que se pueda ejecutar, ya que tiene la peculiaridad de que es confidencial. ¿A qué se refiere? Que nadie sabrá el carácter que van a ser aplicados estos bienes que están en el testamento. No se conoce ni se conocerá, ya que tan solo subordina la línea ética del testador y del fiduciario. Recuerden que el testador puede tomar la decisión que él desee sobre los bienes,
pero ¿quién los va a administrar? Obviamente es el albacea, que explícitamente indica que si el testador decide que se compre o se utilicen los bienes que están en el testamento, se los implique en alguna opción de trabajo o se inviertan, el albacea tendrá la obligación y la potestad de administrar y que se ejecute ese beneficio o solicitud del testador en beneficio de los bienes que están en el testamento. Cabe indicar que obliga al albacea que esto sea de manera lícita, que se impliquen en fideicomisos o que tengan relación con algo lícito. Por ende, no se pueden utilizar estos bienes en inversiones ilícitas, ya que podrían ser penados por la ley. Y obviamente es uno de los requisitos generales que debe tener. A pesar de que queda a disposición del albacea en la administración, tiene que garantizar que esa inversión que se está haciendo o esa aplicación de que estos bienes que están en el testamento o los beneficios que están en el testamento se los puedan utilizar netamente para bienes lícitos y así evitar que caigan en problemas legales por mal uso o mal inversión de los servicios. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.